King. Dígame en qué historia macabra está trabajando ahora. No pienso escribir sobre horror ahora. Oh, qué lástima. Estoy trabajando en la biografía de Benjamin Franklin. Es un hombre fascinante. Descubrió la electricidad y solía torturar a pequeños animales y a hombres de la montaña verde, y la llave que ató al extremo de la comedia. Abrió las puertas del infierno. Bien, avíseme cuando se reincorpore al horror. Lo haré. Llamar a Mark. Una de las características más importantes de la literatura es la verosimilitud. Un texto, ya sea un relato, un cuento, una novela o un drama, que rompa la buena disposición del lector al revelarse no como un mundo paralelo a este, sino como una mera construcción de palabras, incurre en el peor defecto con que se puede arruinar una obra: el hecho de que se sienta inverosímil. ¿Qué es la verosimilitud? Es esa característica que permite que nos perdamos en la dimensión literaria, que en cuanto el texto se despliega ante nosotros, nos envuelva y nos sumerja en ese mundo del que el texto habla. ¿Qué es lo que hace que el lector entre y se mantenga en la dimensión literaria, olvidado de su persona, de su vida, de sus problemas, y se disponga gustoso a la ensoñación? Precisamente la verosimilitud. Si el lector descubre contradicciones, si el personaje hace de pronto algo que definitivamente no está contemplado en su carácter, o si se rompe bruscamente el tono de la obra, o incluso, como es muy común en nuestros días, si el escritor se asoma a través de uno de esos llamados juegos de autorreferencia, se rompe la verosimilitud, porque el lector es expulsado de la dimensión literaria. Todas estas infracciones a la verosimilitud, por supuesto, se valen. La condición es hacerlas consciente y deliberadamente. ¿Cómo lograr la verosimilitud? ¿Cómo mantenerla? Hay quienes dicen que el tipo de literatura en el que la verosimilitud es más difícil de lograr es la fantástica. Yo me opongo completamente a esta idea. De hecho, yo considero que es todo lo contrario. La literatura fantástica, precisamente por su cantidad considerable de elementos insólitos, es lo que permite que el lector, sabiendo ya de lo que está leyendo o del género al cual está abordando, ya puede aceptar de manera más fácil cualquier cosa que se aleja plenamente de la realidad. Por supuesto, aún con eso, el mundo fantástico que se plantea debe de seguir ciertas reglas, su propia lógica. De romperse estas, se pierde completamente la verosimilitud, por lo que el hecho de que sea fantástico no significa de que se le pueda meter cualquier elemento y que todo cabe en ella. Por supuesto que no. Cada mundo, bajo su propia lógica, debe de ceñirse a ciertas reglas que el mismo autor debe asignarle. Si el mismo autor incurre en destruir esa propia regla o esas propias lógicas que conlleva la historia que él mismo creó, estaría destrozando su propia obra. Por ende, yo considero que el género de lo fantástico es el más fácil de todos, porque puede permitirse el lujo de introducir varios elementos que pueden irrumpir en la fantasía, más no en la realidad. Sin embargo, a pesar de esta ventaja, debe serse aún así lo bastante cuidadoso para no arriesgar la obra a romperla completamente en una inverosimilitud. ¿Cómo puede el lector admitir la realidad de factores, circunstancias, personajes que no son reales? Por ende, lo fantástico yo considero que puede el lector admitir la realidad de factores, circunstancias, personajes que no son reales. Por ejemplo, que un hombre sea capaz de atravesar las paredes, tal y como ocurre en el cuento de Marcel Aimé. Esta virtud extraña, poder atravesar los muros como si no ofreciesen resistencia, poder cruzarlos con la misma facilidad con la que nos movemos en el aire, sería, aparentemente, un obstáculo para que el lector admitiera la verosimilitud de la historia. Sin embargo, en el cuento de Marcel Aimé, somos seducidos o convencidos de tal manera que en ningún momento nos resulta increíble. Al contrario, asistimos gustosos a todas las peripecias del personaje. En este cuento aparece un personaje, el señor Dutilol, de quien en las primeras líneas nos enteramos que tiene el singular don de atravesar las paredes, peculiaridad que se suma a la descripción de su persona. 43 años, llevaba impertinentes, una barbita negra y era empleado de tercera en el Ministerio de Registros. Dutilol, a esa edad, todavía no estaba enterado de su don, y cierta noche, cuando iba a salir de su casa, próximo a la puerta lo sorprendió un breve apagón.
Caminó unos pasos y, al regresar la luz, ya se encontraba en el rellano de la escalera. Como su puerta de entrada estaba cerrada por dentro, el incidente le dio mucho que pensar hasta que decidió entrar en su casa como había salido pasando a través del muro. Días más tarde fue al médico para exponerle su caso. El médico comprobó que Dutillol decía la verdad y le recetó unas cápsulas de pireta tetravalente, con la indicación de tomar una cada 6 meses. Dutillol tomó la primera, olvidó el frasco en el fondo de un cajón y regresó a su vida cotidiana. Leía el periódico, tenía una colección de sellos y en su trabajo se dedicaba a escribir cartas con un estilo anticuado. Así transcurrió un año sin que Dutillol recordara su extraña facultad y un día su jefe inmediato fue reemplazado por el señor Lecuyer, a quien le gustaban las cartas más escuetas. Obviamente, esta diferencia trajo al apacible mundo de Dutillol varias humillaciones. El jefe lo mandaba llamar para regañarlo, le regresaba el trabajo para que lo rehiciera e incluso le quitó su oficina. Fue mudado a un cubículo, anexo al despacho del jefe. Dutillol aceptó resignado todos los malos tratos hasta el día en que el señor Lecuyer le arrojó, hecha bolita, una carta a la cara. Furioso regresó a su reducto y tuvo la idea de asomar la cabeza, como un trofeo de caza, hacia el despacho del jefe. Asomó medio cuerpo, rió estrepitosamente y para asustarlo más, dijo con voz amenazante: «Soy el hombre lobo». Cuando Lecuyer llegó corriendo al cubículo de Dutillol, este se encontraba corrigiendo la carta como si nada. En unas semanas, el jefe fue a dar al manicomio y Dutillol regresó a sus antiguos hábitos epistolares. Sin embargo, haber atravesado las paredes despertó en él el deseo de emplear de alguna manera su don. Revisó los periódicos para inspirarse, pero no halló nada en que poder aplicarlo y, por fin, descubrió el modo de sacar cierta utilidad a su don. Una noche desvalijó un banco de la orilla del Sena y, antes de irse con el botín, dejó una hermosa nota firmada por el hombre lobo que apareció en todos los periódicos. Desde ese momento, cada noche asestaba un golpe y su popularidad fue creciendo hasta el grado de que el ministro del Interior tuvo que renunciar. Dutillol se había convertido en uno de los hombres más ricos de París, y no obstante, cada mañana se presentaba en su trabajo y escuchaba complacido los elogios que sus compañeros de oficina hacían del hombre lobo, a quien nombraban superhombre y genio. La atmósfera de simpatía hizo que se acercara a sus colegas y dijera: «Yo soy el hombre lobo». La carcajada fue general y las bromas se sucedieron durante toda la jornada. A Dutillol la vida comenzó a parecerle menos bella. Esa noche se metió a una joyería, dejó su firma sobre una vitrina, se puso a cantar y se dejó prender por la policía. Dutillol fue trasladado a la Sante y comprobó que el espesor de los muros era un regalo. Los guardias empezaron a descubrir estupefactos distintos objetos en la celda del prisionero, incluido el primer tomo de los Tres Mosqueteros que debería de estar en la biblioteca del director, y además se quejaban de recibir patadas cuya procedencia era inexplicable. A la semana de su detención, el director encontró en su escritorio una carta que decía: «Señor director, con relación a nuestra grata entrevista del 17 del corriente y en relación con sus instrucciones generales del 15 de mayo próximo pasado, me complazco en informarle que he terminado de leer el segundo tomo de los Tres Mosqueteros y que tengo previsto evadirme esta noche, entre las 11:25 y las 11:30. Le ruego, señor director, que acepte la expresión de mi más sincero respeto, el hombre lobo». El director hizo redoblar la vigilancia, pero Dutillol se escapó según lo previsto. La noticia despertó el entusiasmo en toda Francia y la simpatía por el hombre lobo llegó hasta el cielo. Dutillol se paseaba sin ningún cuidado por París y fue aprehendido y encerrado en un calabozo, pero por la noche el prisionero se fue a dormir al departamento del director, a la habitación reservada a los amigos, y por la mañana, desde su restaurante, llamó a la Sante para pedir al director que fuera a pagar su cuenta. El director en persona acudió furioso y profirió insultos y amenazas, por lo que Dutillol decidió escaparse esa misma noche y para siempre.
Cambió su atuendo, se afeitó su barbita y cuando maquinaba un viaje a Egipto para probar el espesor de las pirámides, vio a una mujer rubia que venía por la calle con su pote de leche. Dutellul se quedó extasiado, la siguió y más tarde supo que esa mujer era la víctima de un esposo cruel y celoso que la encerraba por las noches para irse de juerga. Al día siguiente, Dutellul la alcanzó y le dijo que la amaba respetuosamente, que lo sabía todo, lo del marido celoso y el encierro, pero que esa misma noche iría a visitarla. Ella se ruborizó y dijo: «Ay, señor, eso es imposible». Pero esa noche, cuando el marido se perdió calle abajo, Dutellul se precipitó por la tapia y estuvo amando a la rubia hasta la madrugada. Los excesos de la noche provocaron en Dutellul una fuerte jaqueca y antes de acudir a su nueva cita de amor, tomó un par de cápsulas que encontró en un cajón. Vio alejarse al marido, atravesó la tapia y cuando se disponía a ser feliz, escuchó que el esposo volvía. Dutellul salió por la pared de la habitación, pero al penetrar en el muro de la tapia notó una clara sensación de resistencia. Le parecía moverse en una materia aún fluida, pero que iba volviéndose pastosa y cobraba consistencia a medida que se esforzaba por abrirse paso. Al fin logró entrar todo él en el muro, y entonces se dio cuenta de que no avanzaba, y recordó con terror las cápsulas. Esas cápsulas que él había confundido con aspirinas eran en realidad las de pireta tetravalente, que tiempo atrás le había recetado el médico y se quedó fundido para siempre en el corazón de la piedra. Analizando este cuento, podemos descubrir las claves con las que Aimé consigue la verosimilitud. Desmontemos el cuento. El personaje es caracterizado por un hombre de 40 y tantos años, una barbita, unos lentes, un trabajo modesto en el que se dedica a contestar la correspondencia que llega a su oficina. En pocas palabras, un sujeto común y corriente que ha llegado casi a los 50 años sin haber vivido nada que pueda ser considerado extravagante. Vive en un departamento modesto, con un trabajo modesto, con unas rutinas laborales que inmediatamente nos lo muestran como una persona real. A este personaje, durante un apagón, le ocurre un incidente raro y él es el primer sorprendido. Puede atravesar las paredes. La sorpresa del personaje hace que la sorpresa que el lector pudiera sentir ante este hecho resulte atajada. El escritor sale al encuentro del reparo que el lector va a poner haciendo que el primer sorprendido de esta anomalía sea el propio personaje. Este pequeño truco permite que el lector encuentre un molde en el propio texto para meter en él su incredulidad. Este truco es también empleado por Lovecraft. En la mayoría de sus cuentos y novelas, Lovecraft, consciente del tiempo positivista que le tocó vivir, sabe que sus posibles lectores son escépticos en frente a los fantasmas, los aparecidos, los espectros que la añeja literatura del terror ha usado hasta el cansancio. Lovecraft normalmente inicia sus cuentos con la presentación de un personaje que tiene una actitud crítica y, en muchas ocasiones, una formación científica. Son personajes para los que la razón debe dar explicaciones de todo, y por ello, tras haber vivido experiencias inenarrables, los primeros que desconfían de la validez de esas experiencias son los propios personajes. Lovecraft, igual que Marcel Aimé, sale al encuentro de la incredulidad del lector, provocando así la complicidad de este. Obviamente, este truco no basta, es solo la manera de lubricar la entrada del lector a la ficción. ¿Cuáles son los otros elementos? Podríamos clasificarlos en dos grandes grupos. Por un lado, la objetividad en la que el personaje protagónico se mueve. Es, salvo un detalle excepcional, completamente normal. Un mundo común y corriente en una ciudad común y corriente. Y por el otro lado, la subjetividad del personaje es también completamente común y corriente. Es una psicología en la que todas las relaciones del personaje se van dando como se darían en cualquier persona a la que de pronto ocurriese un incidente excepcional. Así, en el cuento de Marcel Aimé, la parte objetiva del personaje se desarrolla como si nada. Su rutina es interrumpida no por su facultad de atravesar las paredes, sino porque el jefe de la oficina donde él trabaja es sustituido por una persona que tiene una idea distinta de cómo debe hacerse el trabajo, y esto choca con los gustos y costumbres del personaje. Este se siente molesto, como cualquiera, por la llegada de un jefe que quiere cambiar las viejas prácticas.
El universal disgusto frente a la llegada de un jefe nuevo es capitalizado por Aimee para reforzar la complicidad del lector. El jefe tortura al personaje, lo humilla, le regresa el trabajo, le hace la vida imposible hasta que lo orilla a echar mano de su excepcional facultad. Sin embargo, el personaje no usa su poder para deshacerse del jefe, sino para desquitarse moderadamente de él. Dado que las oficinas del jefe y del personaje están separadas por una simple pared, el protagonista decide, tras un altercado, hacer una inocentada, asomarse por la pared y cubrir de improperios al jefe. Este, obviamente, no entiende cómo aparece su empleado por la pared y termina volviéndose loco. Como puede verse, las reacciones del personaje protagónico y del personaje secundario son, salvo la extraña facultad, completamente normales o, en otras palabras, la subjetividad de los personajes es completamente corriente. Con esto ya empezamos a entrever que una de las formas de lograr la verosimilitud es establecer una proporción entre el elemento fantástico y los elementos convencionales. La proporción, un elemento fantástico y todo el resto de elementos convencionales, obviamente, no puede tomarse como una receta para hacer panqués. Sin embargo, ejemplos de este tipo de proporción pueden verse en muchos otros cuentos de Marcel Aimee, como es el caso del cuento Las Sabinas, en el que el personaje tiene el peculiar don de la ubicuidad. Ella puede desdoblarse en una gemela idéntica o en miles. También en este cuento, el don excepcional es empleado solo para realizar acciones convencionales, poder probarse muchos vestidos simultáneamente.